Hola, me llamo Elena Cadavid Melero y soy bióloga por la Universidad de La Laguna. Tengo un máster de zoología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente soy doctoranda del programa de Biodiversidad y Conservación de la Universidad de La Laguna. Además, desde finales de 2017 hasta el día de hoy, estoy colaborando con el área de paleontología del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología. Hoy lo que voy a enseñaros es cómo en paleontología buscamos microvertebrados en concentraciones fosilíferas y también en egagrópilas. Entonces, para hoy lo que vamos a necesitar son las egagrópilas, las concentraciones fosilíferas, alguna de las dos, particularmente las egagrópilas van a ser más sencillas para buscar, un papel blanco o un papel de filtro, un rotulador, unas pinzas que sean finas y blandas, unos guantes, mascarilla, unas cajas que pueden ser de distintos tamaños según lo que estemos buscando, o también podemos usar alguna bolsa de plástico, Blu Tack, 3 tamices mínimo con distintas redes de malla y una lupa. Como este es un proceso bastante largo, voy a enseñaros cómo utilizaríamos los distintos materiales. No vamos a usarlos como tal, porque lo dicho, es un proceso bastante largo y algo complicado. Entonces, bueno, voy a ir explicando. Lo primero de todo, lo más importante es que nos pongamos guantes y mascarillas. ¿Por qué es esto importante? Bueno, esto es importante por lo siguiente. En primer lugar, en las concentraciones fosilíferas que traemos de yacimientos paleontológicos, si queremos hacer dataciones por carbono 14, si las tocamos nosotros con las manos desnudas, esto puede alterar los resultados, entonces no vamos a poder saber exactamente de qué época son. Y por otro lado, en el caso de las egagrópilas también es muy importante estar usando las mascarillas, porque gracias a esto podemos evitar nosotros ponernos en peligro, porque no sabemos si el animal que ha producido las egagrópilas está enfermo o incluso los animales de los que se ha alimentado. Entonces, la seguridad siempre ante todo. Ahora la mascarilla no la vamos a usar porque no voy a estar toqueteando tanto los materiales, pero tenerlo siempre en cuenta. Bueno, lo primero de todo voy a hablar sobre cómo trabajaríamos con las egagrópilas, ya que es lo más sencillo y lo más accesible para todo el mundo, porque esto es ir al campo y a lo mejor te las encuentras. Y existen dos métodos para trabajar con ellas. El primero es el método húmedo. En este método lo que haríamos sería coger una de las egagrópilas y la pondríamos en una bandeja, por ejemplo, que estuviera llena de agua. Y con la ayuda de las pinzas lo que vamos a hacer es ir separando los trocitos, porque esto va a ayudar a que el material se vaya soltando. Pero también existe otro método que es un poco más rápido, aunque también hay que tener mucho cuidado, que es el método en seco. En este lo que vamos a hacer es que con 2 pinzas vamos a coger la propia egagrópila y la vamos a ir separando con mucho cuidado, porque los restos que nos encontramos son bastante frágiles y los podemos romper. De esta manera, al final, lo que nos quedaría sería que tendríamos por un lado los huesos y por el otro lado los restos que conformaban la egagrópila. En este caso sería una egagrópila de un cernícalo. Aquí están restos que no nos interesaban, que eran los pelos, por ejemplo, y aquí los huesos, que en este caso serían de una rata. Ya hablando de concentraciones fosilíferas, este proceso es bastante más largo y esto ya no es tan accesible porque no se pueden estar cogiendo concentraciones de un yacimiento sin permisos. Entonces lo que harían sería lo siguiente: en el caso de que se tuviera poco material, ya que sería un poco distinto si fueran materiales muy grandes, lo que haríamos sería coger el material que tuviéramos, lo pondríamos en agua y lo iríamos separando, ya que lo mismo que ocurre con las egagrópilas, de esta forma podemos separar muchísimo mejor los materiales y luego lo dejaríamos secar. Lo siguiente que se haría sería coger los tamices y ponerlos según el orden según el tamaño de su red de malla, uno encima de otro. El más pequeño es el que va al último y el más grande es el que va arriba. Con agua del grifo mismo, lo que vamos a hacer es los materiales, vamos a ir lavándolos dentro de los tamices y entonces van a ir pasando de un tamiz a otro y nos vamos a quedar con lo que nos va interesando de cada tamiz según su tamaño. El proceso de secado puede tardar alrededor de una noche, siempre va a depender de la cantidad de material que se tenga, y en este caso, como ya he dicho, estoy hablando de teniendo bastante poco material. En yacimientos esto se hace al aire libre con tamices que son muchísimo más grandes. Aquí ya lo que tengo es el material que ya está listo para triar. Este material lo que vamos a hacer
cuando digo triar, es que lo vamos a coger y vamos a separar lo que a nosotros nos interesa, que en este caso son los restos de hueso. Entonces voy a poner un poco aquí sobre el papel, que puede ser un papel blanco, puede ser un papel de filtro. Lo importante es que sea una superficie que sea más o menos clara y que esté limpia para que se pueda ver bien, y vamos a ir moviéndolo un poco con ayuda del propio papel o de unas pinzas. Y de esta manera, con mucho cuidado, lo que vamos a hacer es ir sacando las cosas que nos interesan. Por ejemplo, pueden ser los dientes, pueden ser fémures, pueden ser húmeros, y los vamos a ir clasificando en función de lo que estemos encontrando. Entonces, este proceso es bastante importante. De esta manera es como podemos encontrar, en este caso en el de las egagrópilas, podemos saber de qué se está alimentando un animal. Podemos aquí diferenciar entre distintos tipos de animales, si estamos encontrando mamíferos, si estamos encontrando aves, reptiles, anfibios, peces incluso. Y luego incluso con los propios huesos, ya teniéndolos separados, podemos ir viendo qué tipo de animal es. Podemos distinguir, en el caso de los mamíferos, por ejemplo, podemos ver pues si es una rata, si es un ratón, una musaraña. En el caso de los reptiles, pues si es un lagarto, una lisa, un perenquén, y así con todo. Y ya luego, cuando se termina de hacer el proceso de triado, algunos de los materiales se pueden estudiar un poco más en profundidad. Aquí, por ejemplo, esto es un trabajo bastante laborioso, se tardan bastantes horas, pero yo aquí estoy, por ejemplo, encontrando restos de una mandíbula de un reptil, y aquí estoy encontrando un diente de un múrido, que es un tipo de roedor. Entonces, cuando ya una vez se ha terminado el proceso de triar, una de las cosas que se hacen, vamos a usar la caja pequeña porque esto es un material muy pequeño, una de las cosas que se hacen es que en la propia caja vamos a poner un poco de Blu Tack. Esto se hace para evitar que la pieza que a nosotros nos interesa se esté moviendo. En general, con los huesos largos como los fémures nos da un poco igual, pero los dientes, cuando los queremos estudiar, nos interesa que estén mirando hacia arriba, porque es lo que nosotros vamos a usar para poder diferenciar. A través de las egagrópilas, por ejemplo, podemos conocer la dieta de los animales que la han producido. Además de esto, podemos estudiar las poblaciones de los microvertebrados que encontramos en estos restos, ya sean egagrópilas o en concentraciones fosilíferas, y de esta manera podemos conocer si las poblaciones han aumentado, si han disminuido, si incluso ha habido alguna extinción. Y también podemos estudiar a los propios animales, por ejemplo, la dieta a través de los dientes. Podemos saber a través de los microdesgastes, usando un microscopio, que eso tiene ya más resolución, podemos ver pues si se alimentaba de un tipo de plantas o de otra cosa. Y además de eso también, si nos fijamos, esto es bastante pequeño, entonces una cosa que podemos hacer es que, por ejemplo, a partir de un cráneo pequeño como este de aquí, de un lagarto, podemos sacar modelos en 3D como este de aquí, que es muchísimo más accesible al público. Es bastante útil para poder enseñar a niños, personas mayores o gente de a pie, enseñarles cómo son estos animales, que puedan interactuar con ellos y que esto sea mucho más sencillo, no tener que estar recurriendo a una lupa o a un microscopio. Y así, ya para terminar, siempre recordar que cuando se están buscando cosas hay que apuntar siempre lo que estamos poniendo en las cajitas o en la bolsa de plástico. Así que esto sería todo, muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado.